Imagina que estás contemplando una cascada, desde su base hasta lo alto. Observas las aguas turbias, espumosas, y no logras ver más allá de ellas, que caen a alta velocidad. A medida que las aguas van circulando entre las montañas, las márgenes del río se amplían y las aguas se calman. Nos aproximamos a la orilla del río y podemos ver nuestra propia imagen como en un espejo, y si quisiéramos mirar la profundidad podríamos lograrlo. Haciendo una analogía, la mente es como las aguas turbulentas. Cuanto más estrecha es la conciencia, la capacidad de percibir sus propios pensamientos, sentimientos y emociones, más protagonismo gana la mente. Identificados con la mente podemos generar un estado de desequilibrio. Si expandimos la conciencia, autopercepción, las aguas se calman, las ideas permanecen más claras, y así conseguimos ampliar la percepción de la realidad. No podemos olvidar que las constelaciones parten de una perspectiva sistémica, y delante de esa perspectiva, la mente, con su característica turbulenta, poco puede ayudar. Cuando digo es evidente, ¿quiero acaso decir solo soy yo quien lo ve? Cuando digo es verdad, ¿quiero acaso decir es mi opinión? Cuando digo ahí está, ¿quiero acaso decir no está ahí? ¿Qué es empatía? Desde el punto de vista de la etimología, la palabra viene del griego empatheia, entrar en el sentimiento. En el campo de la experiencia, empatía es percibir el sentimiento del otro como si de verdad fuésemos el otro. Es una virtud que se alimenta primero de la capacidad de estar abiertos a nuestras propias emociones. Solo entonces, autoconscientes, seremos más hábiles en la percepción de los sentimientos de los otros. En su clásico libro Inteligencia Emocional, el psicólogo Daniel Goleman comunicó al recopilar una serie de investigaciones científicas que nacemos empáticos. Basta con ver cómo los bebés quedan perturbados cuando oyen a otro bebé llorar. Sienten como si ellos mismos estuviesen sufriendo. Solo a partir del año de edad comienzan a comprender que el sufrimiento no es de ellos. Esa separación queda más clara a los 2 años y medio, cuando el niño es capaz de diferenciar mundo externo de mundo interno. De acuerdo con las investigaciones de las últimas décadas, la matriz de la educación de un niño se establece por la empatía con sus progenitores y educadores. Los bebés, por ejemplo, capturan el estado del espíritu de sus madres. Goleman hace referencia a una investigación en la cual se observó que bebés de 3 meses cuyas madres eran depresivas o estaban deprimidas expresaban, por un lado, más rabia y tristeza, por otro, mucho menos curiosidad e interés espontáneo, en comparación con bebés de madres que no estaban deprimidas. Del mismo modo, cuando algún padre deja de demostrar empatía por ciertas emociones del niño, alegría, lágrimas, necesidad de calidez, etc., él o ella evita expresarlas y tal vez hasta sentirlas. Diversas emociones pueden ser borradas del repertorio del niño para las relaciones futuras si durante la infancia esos sentimientos continuaron siendo oculta o abiertamente desestimulados. Toda relación exitosa proviene de la sintonía emocional y la capacidad de empatía. De ahí, las relaciones reparadoras serán aquellas que permitan desarrollar un repertorio emocional adormecido o poco estimulado en la infancia. Esa explicación nos lleva a reflexionar sobre cómo el éxito de una constelación también está vinculado a la capacidad del constelador para establecer una relación empática con el sistema del consultante. En ausencia de empatía, la percepción del campo sistémico no ocurre en su plenitud. En la dinámica de las constelaciones podemos hablar de 3 posiciones perceptivas. Primero, la del constelador. Segundo, la del consultante y la de cada uno de los representantes. Y tercera, la del campo como un todo. Cuando estamos en la primera posición, es decir, en la del constelador,
nos percibimos a nosotros mismos. Cuando nos colocamos en la segunda, percibimos a todos los otros. Y en la tercera, en la del campo, percibimos al constelador, autopercepción, al constelado, los representantes, los participantes y el campo como un todo. Necesitamos oscilar, danzar intermitentemente por esas tres posiciones. Tenemos que llegar a un punto en el que no sabemos que sabemos. Es decir, no sabemos que ya estamos captando todo simultáneamente. Para llegar a la tercera posición, el constelador necesita ampliar su capacidad de percepción. Al entrevistar al consultante, antes de iniciar la constelación, nuestra habilidad de empatía debe extenderse más allá de él. ¿Cómo sería la figura de sus padres? ¿Qué estarían sintiendo? ¿Y sus abuelos? ¿Qué estarían sintiendo ahora? No se trata más de un campo individual, sino familiar. Podemos denominar esa capacidad como empatía sistémica. Es necesario, metafóricamente hablando, sentir lo que pasa en todo el tejido, y no solo en un único hilo. Percibirnos a nosotros mismos, al consultante, los representantes y a aquellos que sin estar representados en el campo están presentes de alguna manera, esa es la práctica de la tercera posición, la del campo. Para alcanzar este nivel de percepción tenemos que poner en práctica todo lo que hemos enunciado hasta aquí, vaciar la mente para poder percibir las emociones y las informaciones del campo, aquellas que están debajo del agua, el enmarañamiento sistémico y las relaciones que están fuera de los órdenes del amor. Las informaciones que obtuvimos en la práctica de la observación y de la percepción necesitan ser procesadas en el centro vacío. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué estás sintiendo? Se trata de una pregunta simple, aunque eficiente, de autoconciencia, pero la mayoría de nosotros tenemos dificultad de responder, tal vez porque nos falta el hábito de la autoobservación y vocabulario para nombrar los propios sentimientos y emociones. A fin de ayudarnos en este terreno, podemos hacer uso de un diario emocional, en el cual anotemos nuestros estados anímicos, para descifrar lo que nuestro campo y nuestro cuerpo nos quieren decir. Nos podemos preguntar, ¿qué estoy sintiendo? ¿O cómo me estoy sintiendo? Y registrarlo. Al cabo de algunas semanas podemos releer todas las anotaciones. Tal vez constatemos que ciertas emociones son más frecuentes que otras. Por ejemplo, sentimos rabia, miedo, ansiedad, alegría, etc. ¿Y en qué situaciones? ¿Experimentamos siempre los mismos sentimientos por las mismas razones? En ese caso deberíamos preguntarnos cuál es el motivo de la repetición de esas emociones. En líneas generales, hay muchas emociones que sentimos con el correr del día por diferentes motivos. Para desarrollar tanto la autopercepción como la percepción de lo que ocurre en nuestro entorno, necesitamos refinar nuestra conciencia corporal. Ella es la capacidad que poseemos de conocer nuestro propio cuerpo, cómo funciona, sus limitaciones y posibilidades físicas, tanto interna, señales que el organismo emite, como externa, estímulos que vienen de afuera, por medio de los sentidos. ¿Cómo sabemos lo que estamos sintiendo? Porque lo sentimos en el cuerpo. Si no entrenamos nuestra percepción corporal, si pensamos que nuestro cuerpo es un simple vehículo para trasladarnos de un lado a otro, a una especie de máquina de la cual tenemos que cuidar para estar bien de salud, todavía estaremos disociados, no solo de nuestro cuerpo, sino también de nosotros mismos. La pérdida de autopercepción natural divide nítidamente a la persona en dos entidades opuestas y contradictorias. El cuerpo aquí es incompatible con el alma o el espíritu allá. Nuestra civilización occidental ha fragmentado mente y cuerpo como si fuesen entidades separadas. En la visión sistémica fenomenológica, entre tanto, necesitamos deshacer esa fragmentación y superar la dicotomía entre uno y otro. Cuerpo y mente se revelan de forma unitaria e integrada. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. En esta existencia el cuerpo es nuestro ethos, o sea, un conjunto de costumbres y hábitos fundamentales en el ámbito del comportamiento y de la cultura.
característico de una determinada colectividad, época o región. En el cuerpo están marcadas, grabadas y configuradas nuestras experiencias existenciales. El cuerpo habla claramente, revelando el carácter y la manera de la persona de ser en el mundo. Muchos autores afirman que el cuerpo no miente ni olvida. Este revela sentimientos expresados y ocultos, complejidades de la historia personal, secretos y traumas, triunfos del pasado de la personalidad actual. Están todos corporizados en ligamentos y músculos, expresados en la postura, en las marcas y los gestos. El cuerpo es la personalidad manifestada y puede ser analizado con tanta seguridad como la psique. Según Goleman, también puede convertirse en un elaborado sistema de defensas que la psique crea para protegerse de las amarguras de la vida. Trabajar el cuerpo es, por lo tanto, examinar la mente y poder diluir de manera más directa y eficaz defensas y bloqueos, posibilitando la espontaneidad existencial y el acceso libre a las emociones. El cuerpo es nuestra referencia de identidad. Su tono, postura, proporción, movimientos y tensiones expresan nuestro interior. El cuerpo cuenta cosas sobre nuestra historia emocional y nuestros más profundos sentimientos, nuestro carácter y nuestra personalidad. La vía directa para la autoconciencia es la conciencia corporal. Denominamos sensación al estímulo que recibimos tanto de nuestro propio cuerpo como de afuera. Imaginemos que estamos conduciendo una constelación. Uno de los representantes cierra los puños, la mandíbula, y avanza en dirección de otro representante, con la intención de agredirlo. Si estuviéramos con una conciencia corporal afinada, inmediatamente podríamos, por ejemplo, identificar un peso como si fuese un nudo en la boca del estómago. Hasta ahí registramos una sensación. Dependiendo de nuestro entrenamiento y experiencia en procesar, seleccionar y organizar las informaciones obtenidas por los sentidos, según nuestro modelo del mundo, en milésimas de segundo podemos percibir, conciencia emocional, que este nudo es miedo. En ese momento cabe al constelador observarse y percibirse como parte del campo. Autoconciencia, conciencia corporal emocional, aguardar, tranquilizarse, respirar, dejarse tomar por el centro vacío y nuevamente esperar hasta que venga la intuición para saber qué hacer. Si no tuviéramos conciencia corporal, si no nos diéramos cuenta de lo que nos está ocurriendo, corremos el riesgo de reaccionar y actuar mental y automáticamente, según nuestros códigos de conducta de lo que se debe o no se debe hacer en un caso así. Estaríamos fuera de las orientaciones del campo, disociados, actuando según nuestras creencias en el plano mental. Percibimos las informaciones del campo por medio de nuestro cuerpo. Cuanto más afinada nuestra conciencia corporal, más claras serán las informaciones recibidas. Para desarrollar conciencia corporal, necesitamos estar atentos a los movimientos de nuestro cuerpo. Cuanta más conciencia coloquemos en ellos, cuanto menos automáticos sean, más desarrollaremos percepción de nuestras acciones, más capacidad tendremos de autodominio y de administrar nuestras emociones. Allí estaríamos también más aptos para sentir el centro vacío y oír nuestra intuición en el campo de la constelación. Haremos una práctica, buceando en la conciencia corporal. Primero, respira profunda y lentamente con los ojos cerrados y localiza tus zonas de tensión, incomodidades, dolores. Utiliza la respiración como elemento para desbloquearlos y disolverlos. Relaja el peso de tu cuerpo con tus dos piernas. Mantén el equilibrio y estira tu columna vertebral. Consigue así una postura armoniosa y equilibrada. Asume una postura corporal relajada y confortable. Estando sentado, recuerda hacerlo sobre los isquiones. Ahora registra cómo me siento, percibo y vivencio este cuerpo que soy yo. Completa la frase, mi cuerpo que soy yo es... Inmediatamente después dibuja, de preferencia con la mano no dominante, una metáfora,
un símbolo de tu descripción anterior. Caminar, hacer entrenamiento con pesas, yoga, pilates, correr, bailar, etc. Sea cual fuere tipo o tipos de actividad física que elijas, te permitirá colocar el cuerpo en movimiento con asiduidad y permanecer atento a tus sensaciones corporales. Para desarrollar conciencia corporal debes prestar atención a tus movimientos. Amplía la percepción de tu cuerpo. La respiración profunda ayuda significativamente en este proceso. Entonces, ve escaneando las diferentes partes del cuerpo y hazte preguntas del tipo: ¿cómo está mi espalda? ¿Pesada? ¿Liviana? ¿Siento tensión? ¿Dónde específicamente? ¿Cómo siento los hombros, las mandíbulas, el abdomen? ¿Cómo está la temperatura de cada parte del cuerpo? ¿Y mis pies? ¿Los siento bien en contacto con el piso o no consigo sentirlos? ¿Cómo siento la tensión, la fluidez de la energía corporal, etcétera? Haremos una meditación ahora de autoconciencia, para entrar en contacto con las propias emociones, una forma directa a través del cuerpo, sin pasar por la racionalidad, que es lo que distorsiona la conciencia emocional. Primero identifica un problema que te esté preocupando ahora. Cierra los ojos y respira profundamente. Piensa en el problema observando cómo impacta en ti. ¿En qué lugar del cuerpo está localizado? Percibe la sensación, tensión o dolor corporal. Si esa sensación tuviese una conciencia, ¿cuál sería? ¿Líquida, sólida, gaseosa? Si tuviera una forma, ¿cómo sería? Si tuviese un color, ¿cuál sería? Si tuviera un peso, ¿cuánto pesaría? ¿Se mueve o está quieta? Si fuese una emoción o un sentimiento, ¿cuál sería? Deja que las respuestas vengan de tu intuición, como si pudiesen venir del propio cuerpo. También puedes preguntar en qué momento de tu vida nació esa emoción, en qué situación se originó. Puede surgir alguna imagen o memoria. Ahora pregúntate, ¿quiero continuar con esa emoción o no? Si quieres continuar llevando ese sentimiento, el ejercicio termina aquí. Si no quieres, pregúntate cuánto quieres transformarlo. Por ejemplo, ¿cuánto quieres desapegarte de él? En el caso de que quieras desapegarte, imagina que esa imagen, sentimiento, es colocado dentro de un gran globo de color, que puede elevarse y hasta desaparecer en el cielo. La propuesta es soltar, desprenderse de esa emoción y de su recuerdo, entregarla a una fuerza superior y no seguir rumiando ideas sobre ella. Si aparecen recuerdos de esa situación, con su respectiva sensación corporal, di sí. El sí de aceptar que esa emoción quiere volver a ti debe ser un sí verdadero. Vuelve a hacer el ejercicio de visualizar el globo elevándolo al cielo. Haz esto cuantas veces sean necesarias y obsérvate. Este es un ejercicio de autoobservación de conciencia emocional. Es sobre aprender a desapegarnos de las emociones que nos limitan, aprender a soltar, a entregar, para que nuestro nivel espiritual sea el administrador de nuestras emociones y no nuestros niveles mental y emocional.